Esta mañana, en el inicio del Día Internacional de la Paz, nos levantamos con dos nuevas masacres. Lo recordaba Cecilia ahora, una de ellas en Buenos Aires, Cauca, otra en Mosquera, Nariño. Ustedes quizá vieron, espero que no, por su salud espiritual, los videos que circularon. Por supuesto no se los voy a compartir, pero sí una descripción muy importante, profesor Meisel, profesora Cecilia López, a quienes nos siguen, que me parece que marca lo que está ocurriendo en esta hora y lo que, a juicio nuestro, de los compañeros de la bancada liberal socialdemócrata, exige una presencia política resolutiva, concreta, real, frente a una crisis que es de fondo. El video es un video filmado por los asesinos. Ese video muestra a los asesinos de 4 personas que ríen mientras matan. Una de las voces dice, es mi turno, para abrirse campo, para poder disparar. Y otro más, cuando ya las personas han caído con las balas, dice, déjeme, yo también le doy. Y ríen todos. Uno de ellos le recuerda, fílmalo bien. Y aparece un video con los rostros de los asesinos, jóvenes, todos ellos colombianos. Esto no está ocurriendo en Ruanda. Y ese video los propios asesinos lo suben a las redes y lo difunden. Con sus rostros, e inclusive con uno de los nombres, porque se nombran uno al otro. Esa característica absolutamente trágica y cruel de ese video le transmite a cualquier investigador social varios mensajes. El primero, por supuesto, el obvio, un desprecio total por la vida, pero también un desprecio total por el Estado de Derecho o por cualquier figura de autoridad. Cuando un asesino mata, usualmente lo hace en la clandestinidad o trata de ocultar el crimen porque le teme a algo o a alguien, a un constructo teórico que es el Estado de Derecho, o a Dios o a alguna autoridad suprema. Estos no le temen a nadie, porque no existe en ellos la idea del Estado, lo que Castoriadis llamaba el imaginario político. Hemos llegado a unos niveles tan bajos de degradación de la violencia en Colombia que ha desaparecido, se ha disuelto la idea del Estado ante la ausencia de gobierno. Cuando desaparece la imagen del Estado, que es el gobierno, entonces cada quien hace uso de la fuerza. Ha ocurrido muchas veces en la historia trágicamente, y recientemente ocurrió en Ruanda, en Bosnia, ocurrió en Siria, está ocurriendo en Colombia. Eso significa que mucho más allá de una crisis del modelo económico, que la hay, y del modelo político completamente putrefacto desde la raíz por cuenta de un sistema clientelar que se ha negado a ser reformado, nosotros tenemos un problema en la cultura de la vida, del respeto a la vida y en la cultura institucional del Estado, que solo se puede reparar o reconstruir desde una acción muy afirmativa de gobierno que permita volver a poner en su sitio los pilares de las instituciones que se han venido demoliendo rápidamente en los últimos 2 años. Cuando el Partido Centro Democrático prometió hacer trizas la paz, no nos dijo que además se llevaba de calle las instituciones todas. Y ha intentado hacerlo. La demolición de la credibilidad en la justicia, el ataque absolutamente feroz contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra el Tribunal de Paz de Justicia Transicional, la JEP, transmite la idea, por supuesto, de que esa institucionalidad judicial no debe ser respetada. La anulación del Congreso en este sistema de virtualización prohijado por la pandemia ha permitido casi que la desaparición del debate parlamentario y del control político con la anulación de esa función de uno de los 3 poderes y en cambio el fortalecimiento del Ejecutivo en una concentración de poder. Pero entonces, ¿para qué una propuesta liberal socialdemócrata? Uno piensa, por supuesto, que esta sevicia y esta crueldad, esta violencia que no tiene control, nos decía el profesor Meisel ahora, que hemos avanzado mucho, sin duda, menos en 2 cosas, en el control de la violencia y de la equidad. Nos preguntamos si las 2 cosas son siamesas, si tienen un vínculo ineludible, si la violencia es por la inequidad o la inequidad por la violencia, o hay allí una fuga en los 2 sentidos a lo largo de la historia de Colombia. Pero lo cierto es que es la verdad lo que dice el profesor Meisel, en eso no hemos avanzado. ¿Cómo podemos lograr avanzar si lo que hoy tenemos pues no es democracia en esos territorios,
No, el debilitamiento de la democracia, del que se hacía mención por alguno de los antecesores, es un anuncio advertido por muchos desde antes de la pandemia por cuenta del autoritarismo y la natural, digamos, deficiencia de la utopía demoliberal democrática para satisfacer las ansiedades de las sociedades. Suponíamos que habían desaparecido en el siglo XX las otras dos utopías, el nazismo trágico y el comunismo real con la caída del muro. Hoy estamos observando en los albores del siglo XXI que el totalitarismo reaparece, que inclusive formas, digamos, populistas o formas que advierten desde la academia seria, formas de nuevos socialismos también empiezan a escribirse, pero además nosotros, los que hemos defendido el modelo demoliberal, tenemos dificultades para explicárselo a las nuevas sociedades como una respuesta eficiente. Y ante la frustración inherente del modelo, la gente ha venido prefiriendo populismos y autoritarismos antes de la pandemia. Con la pandemia aún peor. Y en lo que tenemos en esa crisis profunda del modelo democrático nuestro es la ausencia de democracia, que ahora llamamos debilitamiento, pero que en Colombia es dramático. Ya lo habían advertido muchos autores, incluido Piketty y otros, a propósito de que cuando abriéramos los ojos, lo escribió en abril en un ensayo, nos íbamos a dar cuenta que era demasiado tarde porque los gobiernos autoritarios habrían reformado todo para concentrar el poder y para abrir aún más la brecha entre ese poder consolidado y las demandas ciudadanas. Creo que vale la pena también una reflexión sobre el momento en que estamos viviendo. El profesor Meisel decía que no podemos cerrar los ojos ante el hecho de un fenómeno generacional, que es internacional y que, por supuesto, es comunicacional también por la red y por la web. Pero yo creo que además de eso, no podemos soslayar la misma crisis del modelo. Estamos en una crisis muy profunda, no solo del modelo económico, digamos, desde el punto de vista del capitalismo, del modelo del subsidio a la oferta y no a la demanda, de las frustraciones de un modelo que ha concentrado riqueza y que se ha basado en las últimas décadas en una hiperglobalización, una confianza ciega en el mercado, la financiarización de todo lo visto. Yo creo que además de esa crisis y de la crisis del modelo democrático, hay una crisis, digamos, del modelo de Estado. Estamos volviendo a los orígenes que algunos de los compañeros académicos en la historia recordaban de Charles Tilly, por ejemplo, en que es la guerra, es la fuerza la que construye los estados, con una deformación para Colombia, que tampoco es original, y es que el Estado se construye con base en una dialéctica amigo-enemigo. Para que el Estado exista, es la fuerza. Para que la fuerza sea eficaz, es la guerra. Pero la guerra debe ser justa. Aristóteles, Santo Tomás y Carl Schmitt, el fascismo, el enemigo interno. Y allí Cecilia López, nuestra exministra, da en la pepa. Es que aquí ella hacía referencia a una conversación con Óscar Naranjo, ex vicepresidente. En lugar de pasar en el posconflicto de enemigos a ciudadanos, nos devolvimos a contemplar desde el Estado a todo el que opina distinto como el enemigo interno. Y entonces, si es un enemigo el estudiante, el sindicalista, el que está protestando hoy, el profesor, el académico, el que escribe una columna, el líder social, el indígena, el afro, si es un enemigo y yo hago la guerra justa porque soy el Estado totalitario, tengo derecho a disparar si soy un policía y puedo matar 10 jóvenes en Bogotá, en la masacre de Bogotá, porque estoy introyectado, convencido de que ese modelo que oigo todos los días, cuando mi presidente, mi ministro de Defensa dice que la protesta está infiltrada por guerrilla, que todo es disidencias, que todo es culpa, que todos somos, lo decía bien Jerónimo, creo que era Jerónimo el que refería en que los límites se van corriendo, entonces da lo mismo ser ya guerrillero que vándalo y vándalo que mamerto que independiente u opositor. Todos somos enemigos, porque es el Estado, administrado por un gobierno fascista totalitario, el que decide quién es el enemigo. Todos somos enemigos y a todos se les puede disparar. Cuando eso ocurre, y termino con esto, pasa la tragedia que también mencionaba Jerónimo, y es que ya la fuerza del Estado deja de ser la última ratio porque no es ratio, porque está deslegitimada, porque es el Estado matando a los ciudadanos en lugar de protegerlos. Nadie cree en ese Estado y era lo último que nos quedaba. Ya este gobierno había desprestigiado las Cortes, como hemos dicho. Ya había anulado el Congreso y sigue anulado. Hoy todo está funcionando, el único que está hoy confinado es el Senado de la República.
Y el Ejecutivo quedaba, podría ser fuerte, podría ser equivocado, podría ser totalitario, pero fuerte, con control territorial. No, perdió su legitimidad absolutamente porque empezó a matar ciudadanos y porque está corrupto también desde que en la posesión presidencial llegó el señor Ñaña Hernández y Marquitos Figueroa y los demás. De manera que el Ejecutivo también perdió su esencia. Y en esa condición, los muchachos que van en una canoa en ese manglar ayer en Nariño, matan, celebran, se filman y lo difunden para decirle a su territorio que es el terror que ellos manejan el que determina el control territorial. El gobierno ha perdido el control territorial porque el gobierno ha dejado de existir. En ese camino, gracias a los académicos y gracias a los compañeros de la bancada liberal socialdemócrata, estamos aquí para intentar construir para Colombia una utopía, una forma de gobierno que derrote este gobierno totalitario y que vuelva a poner en el centro las instituciones para que dejemos de matarnos. Yo comienzo diciendo que la protesta de alguna manera habla de una crisis estructural de los partidos. O sea, unos partidos que deben ser la correa de transmisión entre demandas sociales, respuestas del Estado. Evidentemente, si la gente se organiza, sale de los sindicatos a hablar, a decir que les duele, a tocar el pulso, a generar una voz fuerte contra el gobierno, es porque de alguna manera los partidos no han logrado interpretar lo que la gente está sintiendo en la calle. Y también no solo es crisis estructural, sino que hay un evidente papel menor frente a lo que ha ocurrido con la pandemia. La pandemia no nos ha generado los problemas, sino que los ha agudizado, pero evidentemente los problemas venían, los dejamos virtualizar y hemos evitado o ha evitado el gobierno con esa virtualización que se haga un verdadero control político. ¿Para qué? Para manejar una agenda de derecha en lo económico, sin capacidad de respuesta de un Congreso que debería responderle fuertemente. Voy a poner un solo ejemplo, que es el decreto 811 del 4 de junio, mediante el cual el gobierno de una manera abusiva, antidemocrática, se autohabilita para vender las acciones, además quitando los espacios de democratización que venían en una ley de 1995, vender acciones de las empresas del Estado. Hay unos tiburones atrás de unas empresas que todos conocemos cuál es, de CENIT, de Ecopetrol, de algunas electrificadoras. Ahí están, pero también de comprar acciones de cualquier empresa privada que cotice en bolsa y que la necesiten, entre comillas, para mantener un sector esencial en el marco del crecimiento económico. ¿Qué es mantener un sector esencial? Cualquier cosa. Ellos pueden vender y comprar lo que quieran. Ahí nos ha faltado primero una autocrítica. O sea, ¿por qué llegamos aquí? Porque evidentemente la concepción de gobierno, política, del liberalismo, no fue capaz de responder a las expectativas de una sociedad que, si bien es cierto, como lo plantea el doctor Meisel, ha mejorado indicadores de pobreza, hay una clase media que se ha educado más, hay unos sectores populares que también hoy conocen más y no se van a conformar con unas mejoras en el NBI cuando saben que hay una terrible concentración de la riqueza en nuestro país y que el modelo económico está llevando cada vez a una mayor concentración. Las medidas que se tomaron durante la pandemia son groseras. El primer desencaje del Banco de la República fue para entregar dividendos a los dueños de los bancos. Todos sabemos quién es. El crédito de Avianca en un porcentaje importante iba a llegar también a los dueños de los bancos de Colombia que tenían los créditos de Avianca. O sea, es el poder de unos pocos que pone el Estado al servicio de esos pocos. Y el liberalismo no fue capaz de enfrentar eso. Entonces nosotros tenemos que ir más allá. No solo plantear unas tesis socialdemócratas, sino aplicarlas. Yo con esto voy terminando en lo siguiente. Si nosotros queremos reconectarnos con la sociedad, no solo tenemos que dar buenos discursos socialdemócratas para tratar de cambiar a quienes hoy
gobiernan, no es un gobierno, es un modelo económico. Esto va más allá de Duque. Claro, este gobierno, por su concepción de derecha, tiene una respuesta dura, agresiva contra la protesta social. Pero el problema del modelo ha sido un problema recurrente en los últimos años, incluso con muchos presidentes que llegaron con la bandera liberal y que no fueron capaces de enfrentar como deberían enfrentar los problemas económicos y tratar de mejorar las condiciones de sus ciudadanos. Por ello, el reto de una bancada socialdemócrata no solo es luchar por el poder, sino entender que lo que tenemos que hacer es no solo cambiar las caras que nos han gobernado durante muchos años, sino el modelo, para que no sea un modelo en donde los especuladores y quienes tienen buenas relaciones en el Estado se enriquezcan con una concepción individualista, sino que seamos capaces de crear unas economías de cooperación, seamos capaces de crear unas economías responsables con el medio ambiente, podamos hablar de globalización de temas medioambientales, nos metamos en toda una tesis también de la globalización de los derechos laborales para evitar esos paraísos laborales donde explotan a la gente y quiebran nuestra propia economía, ponerle controles a los paraísos fiscales y tributarios, o sea, generar de verdad una transformación. Ese creo que debe ser el reto de de la socialdemocracia quieran conectarse con esos ciudadanos que están en la calle marchando y de alguna manera, digámoslo con toda claridad, sienten que su espacio es la calle, porque los espacios de los partidos y los espacios de los congresos se han perdido. Hay individualidades interesantes en el Congreso, pero usted no transforma la sociedad con individualidades, sino con propuestas políticas colectivas. Sí, yo quiero primero referirme a esta iniciativa. De verdad me parece extraordinaria, porque algo que me ha sorprendido mucho en Colombia es la dificultad o la timidez para lograr ese maridaje entre política activa y academia. Se ve muy poco este intercambio constante sobre una base regular entre Congreso, expertos y academia. Y yo creo que eso explica también el empobrecimiento espiritual e intelectual de la actividad política en Colombia. En segundo, creo que es una apuesta ideológica en un país que hace pocas apuestas ideológicas. Aquí hay dos grandes banderas ideológicas que se han izado con fuerza, que es la de una derecha muy segura de sí misma, que se ha mezclado con un discurso de derecha populista, que vulgariza de cierta manera ciertos preceptos que ellos defienden y los vuelven populistas, y la izquierda radical. Y esto y la aridez, digamos, intelectual e ideológica ha hecho que lo que es el liberalismo socialdemócrata se termine llamando asépticamente centro, como si no representara nada, como si simplemente existiera por ubicuidad y por diferenciarse con dos polos ideológicos definidos. Entonces me parece fundamental que nosotros podamos, quienes creemos en esto, quienes creemos en este camino, podamos desarrollar un cuerpo robusto ideológico, porque yo estoy convencido que la socialdemocracia, hoy de pronto algunos lo llaman social liberalismo, dependiendo del país, en fin, y de la tendencia, pero digamos que este concepto pueda desarrollar un cuerpo ideológico fuerte, claro, me parece que es lo que está pidiendo el país, porque es una matriz ideológica liberal del individuo, la economía de mercado, la iniciativa privada, pero matizado, digamos, organizado y cementado desde un punto de vista social por un principio muy rígido de solidaridad. Solidaridad administrada en gran parte por el Estado, un Estado imparcial, que no se incline a gobernar con los 3, 4 grandes intereses económicos más importantes de la sociedad, sino un Estado ecuánime, un Estado meritocrático, un Estado de carrera administrativa sólido, que sepa impartir y sepa administrar esas solidaridades. Entonces me encanta y me lleno de júbilo y de felicidad de poder participar en este espacio. Y me parece que esta crisis económica, y ya cierro con esto, los prometo, que esta crisis económica y social tan profunda que vive el país es justamente, pues, es en parte atizada y en parte exacerbada justamente por esos enfoques de una derecha bastante radical en sus políticas económicas y en su aproximación hacia la sociedad. Nosotros, todos los países del mundo enfrentan una crisis económica y social hoy, pero la de aquí es más profunda.
Aquí es más profunda, la tasa de desempleo en Colombia es más alta que en los demás países de América Latina, la juvenil es más alta y pues ¿para qué compararnos con los países de la OCDE? Lo cual implica que la agitación social va a ser mucho mayor. Y eso se implica por la rigidez ideológica del gobierno. Demoró la aplicación del subsidio al desempleo 4 meses porque no creen en eso, creen que eso es derrochar dinero público, porque creen que no hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa, sino que la debe arrasar el darwinismo social que los caracteriza, en donde solo deben sobrevivir los fuertes y los grandes. Y en segundo lugar, porque también considero que fue pues un paquete absolutamente insuficiente, de 1.652.000 empresas, por ejemplo, que existían aquí a corte de 2019 en el registro mercantil, el subsidio le llegó a 130.000. Y la mitad de la plata se fue para el 0.6%, que son las grandes empresas de este país. Entonces yo creo que eso es una lógica ideológica que obviamente incide en la economía. Y me parece que eso ha atizado mucho esta terrible crisis social que estamos enfrentando. Y una segunda posición nuestra, considero entenderla, es entender a los seres humanos, sus motivaciones, su situación, lo que los lleva a protestar, y no negar esa realidad, como lo hace, por ejemplo, el gobierno y la derecha la derecha populista que hoy gobierna, que se mantienen en su posición de gobernar dividiendo, de gobernar profundizando las divisiones sociales y en venderle a su público, porque no le venden al país sino a su público, que esto es básicamente una agitación castrochavista. Este caos obviamente le sirve a la izquierda más radical, a la izquierda marxista radical, pero le sirve también a la derecha, porque los dos extremos se alimentan. Entonces, espacios de reflexión de esta naturaleza, donde podamos mirar más allá de las afugias, de los abrojos de todos los días, de la vida profesional y política y mecánica, le da espíritu a esta causa y a esta política. Y lo que se produce desde la academia se debe complementar con la capacidad que tenemos nosotros donde estamos, que es el Congreso de la República, a través del control político, para materializar esas realidades. Lo primero que hay que decir es que pues este fenómeno se viene dando con más fuerza en los últimos años y se da, tristemente, ya lo han comentado algunos colegas, pues porque el Estado, el Congreso, los partidos políticos, la institucionalidad, diría yo, no ha sabido pues, interpretar el clamor popular, ¿sí? Este descontento o este inconformismo no es nuevo. Este es un país inequitativo. Este es un país centralista. Este es un país que en muchas ocasiones, o la institucionalidad en muchas ocasiones es lejana, es ausente y no ha comprendido que debe atender unos problemas y unas necesidades de las diferentes regiones. Los alcaldes hoy en día deben prácticamente mendigar recursos públicos y eso no debería ocurrir en este país. Entonces, todas estas movilizaciones se dan porque ya, pues por supuesto hay un conformismo, pero cobran fuerza cuando coinciden con hechos bochornosos del acontecer nacional. ¿Sí? Ya lo decían algunos que hace el crédito a Bianca, 370 millones de dólares, mientras que los bancos no ayudan a las pequeñas y medianas empresas, que son más del 95% del tejido social, como decía, del tejido empresarial, como decía Roosevelt. Recuerden que hace 2 semanas se dio la discusión del fracking. Viene dándose un gran debate acerca de la licencia de Santurbán, lo que pasó con el asesinato y abuso policial. Entonces, todos estos hechos, por supuesto, generan mayor solidaridad y por eso esta protesta o este inconformismo se hace más claro. Ahora, que creo que no lo han nombrado. Ha habido toda clase de reformas penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, tributarias, pero no hemos podido dar una gran lucha contra la corrupción. Y eso, pues también genera rabia, ¿sí? Y genera solidaridad entre la gente. Y la corrupción está en el Ejecutivo, y la corrupción está en el Legislativo, y la corrupción también está en el judicial. Entonces, ese es un tema en el cual, pues, yo también considero que la gente está totalmente indignada. Y si a esto le sumamos, pues, la crisis del COVID, pues estamos en la olla. ¿Por qué? Porque la población joven, que es la que tiene mayor potencial
productiva, está con un desempleo del 30% y está frustrada y ve que no tiene posibilidades de seguir creciendo en su vida, pues realmente vamos a tener demasiados problemas. Por eso es que los jóvenes salen a las calles, por eso es que el Estado, gracias amor, qué pena, aquí está mi hijo, el Estado está en deuda de otorgar esas facilidades o ayudas desde hace mucho tiempo. Ahora, un comentario final acerca de esta, digamos, protesta, ¿sí? Y es que creo yo que no se ha constituido como una verdadera representación del clamor popular. ¿Por qué lo digo? Sí, porque pues estos hechos aislados de vandalismo, cuando hay violencia, etcétera, por supuesto generan un rechazo, pero también hay que analizar lo siguiente. En muchos casos, Miguel, colegas, profesores, no hay claridad sobre cuáles son las causas y objetivos de la movilización, ¿sí? Los objetivos son tan difusos, entonces yo creo que hoy, inclusive hoy 21 de septiembre, buena parte del país no tiene claro por qué está protestando. La otra mitad de Colombia. En algunos momentos se logran algunos logros coyunturales, pero no se están resolviendo, digamos, los problemas más profundos que vive un ciudadano del común. Y ahí es donde nosotros debemos trabajar en esa cultura política del país. Este grupo de congresistas sí tiene el deber moral, más que político, de plantearle a este país algunas propuestas serias y hacer todo cuanto sea posible por llevarlas hacia adelante. Coincidimos, por supuesto, en una sociedad más democrática, más igualitaria, más equitativa, una sociedad más de derechos, una sociedad más de oportunidades, más de inclusión, una sociedad que en la cultura actual pueda comprometerse de verdad con el proceso de paz, que es un proceso que contiene toda una estrategia democrática hacia adelante, y que lo hagamos sabiendo lo enorme de la dificultad, sabiendo todas las circunstancias que tenemos que soportar y que superar. Y para eso es que este momento es importante, porque tener voces de académicos, de expertos, de gente que conoce también el Estado y la política, que ha hecho estudios sobre estos temas y otros más, pues nos va conectando con un fundamento ideológico y político y programático que sirva de complemento a lo que estamos intentando hacer. No resultaría para nada interesante si este ejercicio que estamos adelantando pudiera verse comprometido con los viejos vicios de la política, con las formas antiguas de hacer política, y pudiera ser contagiado, ahora que estamos en época de contagiados por aquellos elementos que debimos haber hace mucho tiempo desterrado de la vida política del país. Por eso tender puentes, abrirse mucho más, hacer que estos ejercicios puedan realizarse de una manera mucho más periódica, conectarnos con la juventud, conectarnos con lo que hoy está viviendo este país, el Congreso de Colombia, por instancia nuestra, proponer reformas importantes, que todos conocemos cuáles son, que han tenido hoy algunos intentos y se han frustrado, de manera que este país vea ahí un grupo de congresistas identificados en unos ideales, en unos postulados, en unos programas, en unas estrategias, y pudiera decir, hombre, aquí se abre una posibilidad real con esta gente de repensar este país y de echarlo hacia adelante. Tenemos que hacerlo, porque miren, la derecha está muy sólida, está muy cohesionada, muy informada, actúa de una manera tal que copa el escenario político del país, y nosotros estamos actuando de manera aislada, disgregada, metidos en unos partidos que no dicen nada,
que no aportan nada, amarrados ahí a unos partidos todavía muy vinculados con la clientela, con el compadrazgo, con el amiguismo. Hay que salir de eso, por supuesto, con mucha fuerza y con una conducta, unas acciones que nos vayan creando poco a poco un nivel de credibilidad mayor entre la sociedad colombiana. De manera que yo celebro este momento. Creo que hablar al final tiene la desventaja de que se pone en riesgo de llover sobre mojado, pero también la ventaja de poder resumir estas cosas. Todo lo que estamos aquí intentando hacer, lo que hemos dicho, no será posible que sirva para algo si de verdad no tenemos un compromiso ético y político profundo. Este país está muy dolorido, está sufriendo mucho. Lo que está soportando realmente es mucho más allá de lo que pudiera soportar cualquier sociedad medianamente culta, y necesita mujeres y hombres hoy en el Congreso, hoy en la academia, pero también en otros escenarios, mujeres y hombres que pudiéramos tener un poco de sensibilidad para colocarnos a nivel de lo que la gente está sufriendo y está esperando. Alguien hablaba también, creo que era Serpa, es un país políticamente inculto, ¿no? La gente no sabe por qué está pasando, decía Horacio José. Claro, no sabe porque es un país sin educación de política. Es más, un país no educado, además, ¿no? Y sumido en una pobreza gigantesca. Esa gente es la que tenemos que representar para abrir una posibilidad de que vaya superando las dolencias a las que lo han condenado desde tanto tiempo. De manera que termino diciendo que este es un escenario maravilloso en la medida en que nosotros mismos asumamos un compromiso muy poderoso, muy fuerte, para poder enviar un mensaje de esperanza, una ventanita que pudiera verse en medio de esta oscuridad tan gigantesca que nos está copando por todas partes. Nos identifica como socialdemócratas la idea de que estas cosas pudieran ser mejor en el país si hubiéramos avanzado de manera seria, de manera comprometida en el desarrollo de los acuerdos. Si no se hubieran atravesado desde el partido de gobierno a las expectativas que se había fijado el pueblo colombiano en la posibilidad de construir y desarrollar la paz en Colombia. Nos une la posibilidad igualmente de interpretar que el modelo económico es un modelo que favorece a unos pocos, lo decía ahora Luis Fernando Velasco, seguramente otros que han intervenido, igual que Rodrigo, Lara y Roy, un modelo que se vanagloria, por supuesto, de la defensa de algunos intereses, que reta a la sociedad a través de decisiones como la del préstamo de Avianca, que no fue desafortunadamente explicado como correspondía al pueblo colombiano y que en el Congreso no nos han dado la oportunidad de reclamar las explicaciones que el Estado, el gobierno colombiano debe darle a los colombianos a propósito de ese crédito. Tiene que referirse uno en este foro, por supuesto, al espacio que pierde el Congreso de la República desde este modo o esta manera de comunicarnos como es la virtualidad. Desde el comienzo, desde los primeros días de marzo, nosotros empezamos a visualizar un gobierno autoritario, empezamos a visualizar que en ese escenario de la virtualidad, el que más iba a perder en la institucionalidad era el Congreso de la República. Y en efecto así ha sido. Este Congreso no ha tenido la oportunidad de debatirse, para denominarlo de alguna manera, en un lenguaje de alguna manera también combativo. No ha tenido la oportunidad de hacerle el control político que se requiere a muchas de las acciones y de las actuaciones del gobierno en la emergencia económica. No hemos tenido la oportunidad, nunca tuvimos la oportunidad, nos quedamos con los discursos enmochilados para pronunciarlos frente a los 150 decretos de la emergencia económica. Se burlaron del Congreso porque no tuvimos la oportunidad de pronunciarnos
le dieron la oportunidad a algunos voceros por unos cuantos minutos para que dijeran cualquier cosa frente a ese tema. No fue posible hacerlo, como tampoco fue posible adelantar el debate sobre la presencia de tropas extranjeras en Colombia. No lo pudimos hacer. Se llevó al ministro de la Defensa, hubo mucha estrechez en las intervenciones, no fue posible que muchos de los congresistas que hubiéramos querido participar lo hiciéramos. Y ese tema se quedó así. Al final el ministro de la Defensa salió exhibiendo unas cartas que le habían enviado algunos congresistas diciendo que supuestamente esa es la interpretación del ministro, de que se había cumplido con el requisito de que el tema de la presencia de las tropas en territorio colombiano ya había pasado por el Congreso de la República, cosa que no fue cierta. También nos quedamos sin la posibilidad de hacer debates a fondo, precisos, para seguir denunciando la brutalidad con los líderes sociales, con los reclamantes de tierras, con los defensores de derechos humanos que han venido siendo asesinados a lo largo y ancho del país. Yo decía en una reunión hace poco que, porque cuando alguien reclamaba la necesidad de más presencia policial, yo decía que en el Cauca, Luis Fernando, hay más de 2.500 hombres de la fuerza pública, entre ejército y policía, y es allá en donde suceden el mayor número de masacres, el mayor número de asesinatos y la mayor persecución contra los líderes sociales. Y ahora no se nos da la oportunidad de pronunciarnos frente a la brutalidad de la policía en la protesta de la pasada semana, donde murieron 13 personas, en donde murió especialmente y suficientemente demostrado con la participación de 2 agentes de la policía, el abogado Javier Ordóñez. Y no fue posible hacer un debate en el Congreso de la República, porque la mesa directiva del Senado decidió invitar al señor ministro a que diera unas explicaciones. Y nosotros nos quedamos también con las ganas de poder tener una participación mucho más activa en esa convocatoria. Desafortunadamente no fue posible. No nos han entregado el día, no nos han querido dar el día, mi estimado Rodrigo, Roy, Luis Fernando, Guillermo, todos los que hacemos parte de esta bancada, que elaboramos unos cuestionarios para que el gobierno explicara suficientemente lo del crédito de Avianca, y no ha sido posible que nos fijen una fecha para poder avanzar en ese debate. Todo esto para decir que al final, el más perdedor, además, por supuesto, de todo el pueblo colombiano, la institucionalidad más golpeada con este tema de la virtualidad es el Congreso de la República. Si no nos ponemos en la tarea de insistir, ya nos volvimos canzones con Rodrigo Lara, con Roy, de insistir en la necesidad de que se convoquen las sesiones presenciales. Yo estoy seguro que de aquí a diciembre, si el gobierno tomara la decisión de cerrar el Congreso, escasamente lo íbamos a sentir unos pocos, especialmente quienes nos hemos opuesto a que el Congreso sea minimizado de la manera como lo ha sido hasta ahora. No hemos podido hacer el debate a la renta básica. Se llevó a sesiones virtuales de las comisiones económicas y allí duerme el sueño de los justos, desafortunadamente. En fin, son muchas cosas que convocan esta bancada de la socialdemocracia. Ser liberales socialdemócratas no es otra cosa que tener la posibilidad de ponernos al lado de que se hagan las cosas de mejor manera. Ser liberales no es otra cosa que permitir que el sistema económico tenga unas posibilidades distintas, que responda a las expectativas de la gente. Estoy seguro que casi todos los que estamos aquí nos opusimos a la reforma tributaria,
aprobada por el Congreso de la República en el mes de diciembre. Lo hicimos en el entendido de que ese no era el camino para abordar la solución de los tantos problemas que tienen hoy los colombianos. Y entonces, escuchando a los profesores, a los académicos, encuentra uno absolutamente justificada la protesta social, los mayores niveles de desigualdad, los mayores niveles de pobreza, los mayores niveles de desigualdad y de miseria en todo el mundo los tenemos nosotros. En Latinoamérica somos los primeros en el mundo, estoy seguro de que estamos dentro de los 5 países que muestran los peores índices en esas materias. Está justificada plenamente la protesta social y por supuesto lo que no se justifica es la respuesta del Estado. La respuesta del Estado no puede seguir siendo brutal. La respuesta del Estado no puede seguir siendo a través de la represión. Para eso tenemos que levantar la voz nosotros, que somos la socialdemocracia, que somos quienes pensamos en que el Estado debe participar de mejor manera en la búsqueda de solución a los graves problemas que hoy tiene el país y que convoca a las gentes a las calles. Seguramente algunos de ustedes firmaron la convocatoria a las marchas de hoy. Yo lo hice, seguramente lo hicieron ustedes, en el entendido de que hay que protestar especialmente en esta coyuntura por los múltiples problemas que aquejan a la gente, pero especialmente para llamar la atención sobre la necesidad de que se revise la actuación del Estado a través de la fuerza represiva y brutal de la policía. Es eso lo que yo estoy pensando de manera muy desilvanada, de manera improvisada sobre este tema en el que nos hemos embarcado nosotros para presentarle una opción al país a través de la socialdemocracia en la búsqueda de soluciones a todos estos problemas, a todas estas dificultades. Y necesitamos de los investigadores, necesitamos de los académicos, necesitamos de los profesores, necesitamos de los que opinan de estos temas y que conocen de fondo para que nos ayuden. Ahí tenemos, y esto para terminar, mañana un debate sobre el tema del el proyecto del que es el ponente, el doctor David Barguil, sobre, alguien que me recuerde, sobre el tema de del subsidio a las nóminas, se denunció y ahora lo dijo nuevamente Roy Barreras, se denunció en el debate anterior y no fue posible avanzar en mejores posibilidades en ese proyecto. Se denunció por parte de los microempresarios, que son el más del 95% de las empresas en el país, de que esos subsidios se quedan de manera mayoritaria en las grandes empresas y no en las micros ni tampoco en las pequeñas. Mañana hay ese debate y seguramente vamos a tener la oportunidad nuevamente de jugar nuestro pensamiento político para tratar de mejorarlo y, por supuesto, ayudar a todos estos pequeños y micros empresarios que se sienten abandonados. La verdad es esa por parte del Estado.